Por lo general, las esposas de los presidentes estadounidenses han sido menores que ellos en cuanto a la edad, pero ha habido unos cuantos casos en los cuales esto no ha sido así. Y a continuación vamos a conocer a presidentes estadounidenses que fueron menores que sus esposas en cuanto a su edad. Y por si te lo preguntabas, sí, se me acabaron las ideas. La lista será ordenada de acuerdo a la diferencia de edad que tengan de menor a mayor. Sin nada más que añadir, comencemos. Número 7. Empezamos la lista con el actual presidente Joe Biden, demócrata que es el máximo mandatario desde el año 2021 y lo será hasta el próximo enero de 2025. Y si bien su actual esposa Jill Jacobs es casi 9 años menor que él, su primera esposa Neila Hunter era mayor que él, pero nunca llegó a ser primera dama porque falleció antes de que su esposo llegase a la presidencia. Joe nació un 20 de noviembre del año 1942, mientras que su primera esposa nació un 28 de julio del año 1942, siendo de esta forma 115 días mayor que el actual presidente. Se casaron en el año 1966, pero lamentablemente Neila falleció un 18 de diciembre del año 1972 a los 30 años de edad. Número 6. Continuamos con el republicano Herbert Hoover, presidente de Estados Unidos desde el año 1929 hasta 1933. Su esposa fue Lou Henry, quien a diferencia del caso anterior sí llegó a ser primera dama. Herbert nació un 10 de agosto del año 1874, mientras que Lou nació un 29 de marzo del mismo año 1874, siendo mayor que su esposo con 134 días. Y se casaron en el año 1899. La primera en fallecer fue Lou un 7 de enero del año 1944 a la edad de 69 años, mientras que su esposo Herbert murió un 20 de octubre del año 1964 a la edad de 90 años. Número 5. El siguiente es George Washington, primer presidente de la historia de los Estados Unidos de América. Ocupó el cargo desde el año 1789 hasta el año 1797. Su esposa fue Martha Dandridge Custis. Y hablando de sus fechas de nacimiento, Washington nació un 22 de febrero del año 1732, mientras que su esposa nació un 2 de junio del año 1731, siendo Martha la mayor con una diferencia de 254 días. Y se casaron en el año 1759. George falleció un 14 de diciembre del año 1799 a la edad de 67 años. Mientras que su esposa Martha falleció un 22 de mayo del año 1802 a la edad de 70 años. Número 4. El siguiente es Richard Nixon, republicano que fue presidente de Estados Unidos desde el año 1969 hasta el año 1974, cuando se convirtió en el primer y hasta el momento único presidente de la historia estadounidense que renunció a su cargo. Su esposa fue Thelma Catherine Ryan, más conocida como Pat Nixon. Richard nació un 9 de enero del año 1913, mientras que su esposa Pat nació un 16 de marzo del año 1912, siendo mayor que su esposo con 299 días. Richard fue el primero en interesarse por Pat, pero ella lo rechazó al principio. Se dice que Nixon llevaba a Pat en su auto a sus citas con otros hombres y que con el tiempo ella terminó enamorándose de Richard. Se casaron en el año 1940. La primera en morir fue Pat un 22 de junio del año 1993 a la edad de 81 años. Y 10 meses después, su esposo Richard falleció un 22 de abril del año 1994 a la edad de 81 años. Número 3. Continuamos con el republicano Benjamin Harrison, que fue presidente desde el año 1889 hasta el año 1893. Se casó 2 veces, pero en esta ocasión vamos a hablar de su primera esposa, Caroline Scott, quien llegó a ser primera dama. Harrison nació un 20 de agosto del año 1833, mientras que su esposa Caroline nació un 1 de octubre del año 1832.
siendo ella mayor con 323 días. Se casaron en el año 1853. Cuando Harrison aún era presidente de su país, su esposa Caroline falleció el 25 de octubre del año 1892 a la edad de 60 años. Tiempo después, en el año 1896, el en ese momento expresidente Harrison se casó con una sobrina de su fallecida esposa Caroline, la cual se llamaba Mary Scott Lord Dimmick, con quien estuvo casado hasta la fecha de su muerte el 13 de marzo del año 1901, a la edad de 67 años. Número 2. Continuamos con Millard Fillmore, miembro del partido Whig. Fue vicepresidente de Zachary Taylor desde el 4 de marzo del año 1849 hasta el 9 de julio del año 1850, fecha en la cual Taylor falleció, por lo que Fillmore asumió la presidencia, manteniéndose en el cargo hasta el 4 de marzo del año 1853. Millard Fillmore nació el 7 de enero del año 1800, mientras que su esposa Abigail Powers nació el 13 de marzo del año 1798, siendo ella mayor con una diferencia de 1 año y 300 días. Se casaron en el año 1826. Abigail falleció el 30 de marzo del año 1853 a la edad de 55 años, a pocas semanas después de que su esposo haya dejado el cargo de presidente. Fillmore se volvió a casar con una mujer llamada Caroline Carmichael en 1858 y falleció un 8 de marzo del año 1874 a la edad de 74 años. Número 1. Por último, tenemos al republicano Warren Harding, presidente de Estados Unidos desde el año 1921 hasta 1923. Nació el 2 de noviembre del año 1865, mientras que su esposa Florence Klink nació un 15 de agosto del año 1860, siendo ella mayor con una diferencia de 5 años y 79 días. Florence se casó con un hombre llamado Henry de Wolf en el año 1880, con quien tuvo un hijo, pero se divorciaron en el año 1886. Tiempo después conoció a Warren Harding, con quien se casó en el año 1891. Durante este matrimonio, Warren le fue infiel a Florence en múltiples ocasiones, e incluso tuvo una hija con una secretaria llamada Nan Brighton, pero a pesar de todo esto, mantuvo su matrimonio hasta su muerte el 2 de agosto del año 1923 a la edad de 57 años, cuando aún ejercía el cargo de presidente de Estados Unidos. Poco más de un año después, un 21 de noviembre del año 1924, Florence falleció a la edad de 64 años. Eso fue todo en este video, espero que les haya gustado. Si quieres puedes dar like, comentar, compartir y suscribirte a este canal. Sin nada más que añadir, me despido. Adiós a todos.